Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por favor, hermanos, léanlo ustedes también. Leámoslo todos. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Puede, hermano, tomar su lugar, tenga la amabilidad. Gloria al nombre del Señor. Aquí mismo, en el capítulo 34, en el verso 17 dice lo siguiente: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Aleluya. En el día de hoy vamos a hablar de ovejas. Gloria al nombre del Señor. Espero que usted haya traído su libretica. Vamos a dar un estudio bíblico. Vamos a hablar de ovejas. Lo vamos a hacer bajo el tema: ¿qué clase de ovejas somos? Gloria al nombre del Señor. Ese sería el tema, una pregunta: ¿qué clase de ovejas somos? O si usted, hermano, quiere hacerlo un poco más personal, ¿qué clase de oveja soy? Hemos leído un texto que es bastante hermoso. Es un texto, hermano, que deja claro quién es el que está hablando allí. El Señor, nuestro Dios. Y en el primer versículo que leímos, el Señor dice que Él mismo irá a buscar sus ovejas. Dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Cuando el Señor dice mis ovejas, pues no necesitamos ser demasiado teólogos, ni necesitamos profundizar demasiado, ni reflexionar, ni pensar tanto para saber que el Señor está hablando de su pueblo. Y el pueblo del Señor en aquella época pues era la nación de Israel. Pero en este tiempo no queda lugar a dudas. Las ovejas del Señor somos nosotros. Amén, hermanos. Los que hemos creído en el Señor somos sus ovejas. Ahora, en el segundo texto dice: más en cuanto a vosotras. Mire la manera como el Señor habla: ovejas mías. Gloria al nombre del Señor. Ovejas mías. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja. Somos ovejas del Señor. ¿Cuántos somos ovejas? ¿Cuántos de verdad se consideran ovejas del rebaño de Cristo?
Cuando escuchamos hablar o mencionar la palabra oveja, por lo general, lo primero que se nos viene a la mente es un animalito de 4 patas, un animalito lanudo, un animalito blanco y bastante tierno. En eso es lo primero que pensamos cuando se oye hablar de ovejas. Pero como nosotros no tenemos tanto conocimiento acerca de las ovejas, muchas veces pasamos por alto que hay una gran variedad de ovejas, no solo blancas. Si a uno le piden pinte una oveja, pues el color preferido ese es el blanco. No solamente hay ovejas blancas, también hay negras, hay coloradas, hay ovejas manchadas, hay ovejas gigantes, hay ovejas enanas, también hay ovejas que tienen según la raza, se conocen como ovejas africanas. La oveja Persi, la oveja Romanot, la oveja Lincoln, la oveja Peliway, que no tiene lana. Hay ovejas que no tienen lana, pero son ovejas. Y de acuerdo a la raza, el comportamiento de las ovejas es distinto. De acuerdo a la raza, gloria al nombre del Señor, sus características y comportamiento es diferente. En el rebaño del Señor podemos decir que hay todo tipo de ovejas. Hoy vamos a mencionar algunos. Hay diferentes clases de ovejas. Nuestro pastor es el Señor. Lo encontramos a través de toda la Biblia. El salmo más popular y que más se lee y se recita y se aprende de memoria es el Salmo 23. Donde el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor de su nombre. Gloria al nombre del Señor. Nos agrada aprendernos ese salmo. La mayoría se lo sabe de memoria. Si no todo, al menos el primer texto. ¿Cuántos se lo saben? El Salmo 23. Al menos el primer texto. ¿Cuántos se saben el primer texto? Amén. Es un salmo muy hermoso. Pero a través de toda la Biblia, como acabamos de ver aquí en Ezequiel, también en Isaías, llegamos al Evangelio de San Juan, en el Salmo capítulo 100, donde dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Señor es nuestro pastor y Él conoce a cada una de sus ovejas. Dice el Evangelio de San Juan que Él las llama a cada una por su nombre. El Señor sabe, hermano, qué clase de oveja es usted. Gloria al nombre del Señor. Él nos conoce por nuestro nombre. Y hay una hermosa parábola que es el caso de las 100 ovejas, de cuyas 100 ovejas se extravió una.
Y el pastor de las 100 ovejas inmediatamente echó de menos a esa oveja que le hacía falta. Hermano, el Señor sabe y el Señor conoce cuál es el propósito que tenemos nosotros cuando nos congregamos. El Señor sabe cuál es nuestra actitud cuando venimos a la iglesia. El Señor sabe también y conoce cuando no nos congregamos. El Señor conoce la razón cuál es. A veces nosotros nos inventamos cualquier cosa por salir del paso y decimos no me congregué porque es que tal cosa. Y el Señor dice no, no fue por eso. El Señor dice yo sé por qué no se congregó. Según el comportamiento de las ovejas y según lo que dice algunos textos de la palabra, vamos con la primera clase de ovejas para que nos ubiquemos. ¿Qué clase de ovejas soy? La primera clase de ovejas la tenemos ahí en Ezequiel 34, versículo 19. Ahí tenemos la primera clase de ovejas. Mira lo que dice, y mis ovejas, habla en plural, dice mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Aquí el versículo habla acerca de una situación por la cual se enfrentan algunas de las ovejas del Señor. El Señor dice que hay un sector o un grupo de ovejas que tienen que comer lo que otros han hollado con sus pies. De esa clase de ovejas es que quiero que hablemos un poquito. Y tienen que beber el agua que ha sido enturbiada por aquella clase de ovejas. Por lo general, hablando en términos naturales, hablando del pastor allá en el desierto con sus ovejas, cuando se escoge el lugar donde las ovejas van a ser apacentadas, el primero que llega al lugar es el pastor. El pastor es el que cuida las ovejas. El pastor es el que busca el bienestar de dichos animalitos. Y él debe de llegar primero, ¿por qué razón? Porque él debe de examinar de manera minuciosa que dentro del pasto no haya animales que le puedan hacer daño a las ovejas. Se pueden camuflar allí las serpientes y los escorpiones, entre otros animales que son ponzoñosos y que le pueden hacer daño a las ovejas. Entonces el pastor llega primero. El pastor con la vara y con su cayado, él viene controlando el paso de las ovejas. Las ovejas no pueden llegar primero al lugar, es el pastor. Y él llega y examina de manera minuciosa. Con la vara, él empieza a sacudir el pasto, empieza a revolcarlo para que los bichos empiecen a salir. Y entonces ahí sí las ovejas llegan en lote, llega todo el rebaño y se apacientan. Comen delicados pastos. Luego cuando llega el momento de ir a beber, el pastor también llega primero donde está el agua.
para darse cuenta que no sea agua corrientosa, para darse cuenta que el agua sea apta para el consumo, que no le vaya a causar daño a las ovejas. Entonces luego sí, con la vara, con el cayado, les hace señas y las ovejas empiezan a beber. Pero cuando habla acerca de un grupo de ovejas que tienen que comer lo que ha sido hollado por otras y que tienen que beber el agua turbia, porque con los pies de aquellas otras ovejas el agua se ha enturbiado, está hablando de una clase de ovejas que son aquellas que no dan lugar a que el pastor llegue primero, sino que son ovejas que se adelantan. Ese es el primer grupo de ovejas. Las ovejas que se adelantan. Gloria al nombre del Señor. Que no esperan. Que no son prudentes. Que son, digámoslo así, como tipo Pedro. Entre los 12 discípulos se destaca el apóstol Pedro, porque él era así bastante intempestivo. El apóstol Pedro, él siempre quería como llevar la delantera en todo. Cuando el Señor hacía una pregunta, él era el que primero así la embarrara. Así como respuesta diera un disparate y que el Señor tuviera que corregirlo, pero él cualquier cosa decía. El Señor un día le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque él era el que primero. El Señor dijo: me es necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho, padecer en manos de los ancianos y morir. Y de una vez le salió al paso: Señor, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, Señor, es mejor que no vaya. Señor, que no te vaya a acontecer nada malo. Señor, ten cuidado de ti mismo. Apártate de mí, Satanás. La oveja que se adelanta es aquella que quiere tomar la delantera en todo. Es aquella que busca protagonismo. Es aquella que siempre está buscando que los demás le reconozcan. Es aquella que siempre quiere sobresalir y que quiere estar en todo. Pues aquella oveja que siempre quiere salir adelante, quiere ir, si es posible, más adelante que el pastor de la iglesia. Quiere ir, si es posible, aún más adelante del mismo Dios. Pero hermano, nadie se le puede adelantar a Dios. Cuando uno trata de adelantársele a Dios, comete errores. Tenemos el caso de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo. ¿Qué hicieron ellos? Se le adelantaron a Dios. Sara le dijo a Abraham que durmiera con la sierva y tuvieran un hijo y que ese sería el de la promesa. El Señor les dijo: no, Señor, así no es. Yo les he prometido un hijo a ustedes, a Abraham y a Sara. Y es de ustedes que van a ser el hijo de la promesa. A veces tratamos de adelantárnosle a Dios. A veces tratamos como de echarle una mano. A veces tratamos como de darle ayuda. Hermano, y es Dios el que nos ayuda a nosotros. Es Dios nuestro pastor. Es Dios el que debe de ir adelante de nosotros. Cuando el creyente trata de adelantarse, cuando el creyente trata de ganar protagonismo,
Cuando el creyente trata de hacer que los demás lo vean como el más grande, como el más importante, lo único que logra es hollar con el pie el pasto que los otros han de comer. ¿Se acuerdan que un día los discípulos de camino venían discutiendo entre sí quién de nosotros será el más grande en el reino de Dios? ¿Quién de nosotros? Y el Señor venía escuchándolos. ¿Quién de nosotros será el más grande? Y cuando llegaron al lugar, ¿qué era lo que discutían ustedes en el camino? Ellos callaron. Entonces tomó un niño y les dijo: mire, cualquiera de ustedes que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que volverse como uno de estos niños. Pero a veces nosotros, por el afán de protagonismo, no nos importa, hermanos, si tenemos que pasar por encima del otro, si tenemos que pisotear al otro, si tenemos que hablar mal y difamar del otro, lo hacemos con tal de ir a la delantera. Vuelvo al caso del apóstol Pedro. El Señor a Pedro no lo llamó a pescar. El Señor le dijo: serás pescador de hombres. Pero cuando vio que el Señor ya no estaba, que lo habían sepultado, lo acababan de crucificar, en San Juan 21 lo tenemos, él dijo: me voy a pescar. Y los demás, otros 6, dijeron: nosotros también vamos contigo. Esa persona, tipo de oveja que hay en la iglesia, que siempre está tratando de adelantarse en los propósitos del Señor y que logra contagiar a otros, y que logra conseguir seguidores, y que logra tener quien lo aplauda. Hermanos, aquí los aplausos no son para nosotros. Aquí los aplausos son para Dios. Pero la oveja que se adelanta siempre encontrará con quien formar su equipo. La oveja que se adelanta siempre encontrará quien diga: yo también voy contigo. Ustedes, la mayoría, conocen. Y los que no conocen la historia, pues ahí está San Juan capítulo 21, donde Pedro dice: me voy a pescar. Y los demás dijeron: nosotros también vamos contigo. A esos no los había mandado Dios. Aquella noche trabajaron toda la noche, nada pescaron. Tuvieron que comer lo hollado de los pies. Tuvieron que beber el agua turbia. Gloria al nombre del Señor. Es bueno, hermano, que en la iglesia no haya ese tipo de ovejas. Pero si de pronto usted se identifica con esa clase de ovejas, pues es importante que seamos moderados. Pero es que hay gente, hermanos, que se dejan poseer como por ciertas ideas, por cierto espíritu, que los hace sentirse en grandes, más grandes que los demás, más importantes que los otros. Pero el Señor dijo un día que cuando alguien fuera invitado por algún señor, dijo el Señor Jesucristo: no ocupen los primeros asientos. No ocupen los primeros lugares. Es mejor que el que te invitó venga y le diga: amigo, sube un poco más acá. Y no que tengas que decirle: llegó uno más distinguido que tú. Porque ese es el problema, hermanos, de aquel que se adelanta. Ese es el problema de aquel que se cree superior a los demás. Ese es el problema, hermanos, que se cree imprescindible. Aquí no hay otro como yo. Si yo no estuviera,
Si yo me alejara, si yo dejara de hacer lo que hago, ¿quién entonces ocuparía mi lugar? Es importante ser moderados. Hermanos, ni muy adelante, ni muy atrás. Es importante, hermanos, caminar al paso que nuestro pastor nos marca. Hermanos, no estoy hablando ni siquiera del pastor terrenal. Nosotros tenemos un privilegio de parte de Dios. Como dijera Pablo, gracias doy a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero no hablo ni siquiera del pastor que tenemos terrenal, el pastor humano. Estoy hablando del pastor celestial. Él es el que nos marca el paso, hermano. Él es el que nos dice que Él nos conoce. Él es el que sabe cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que perseguimos. Y entonces la oveja que se adelanta, aquella oveja que tiene el pensamiento y el decir es que a mí adelante no me sale sino el resuello, esa oveja debe de recapacitar. Porque aquella oveja, como ya hemos dicho, el pastor trataba de detener el paso de las ovejas porque yo tengo que llegar primero. Porque yo tengo que mirar qué clase de pasto van a consumir. Yo tengo que llegar para que darme cuenta que el agua no sea corrientosa, que sea agua mansa. Donde ustedes puedan comer, donde puedan beber sin ningún problema. Pero siempre no había de faltar aquella que se adelantaba, aquella que se afanaba, aquella que quería salir del lote y llegar primero. Muchas veces eran mordidas por la serpiente. Muchas veces los escorpiones hacían su trabajo, se exponían al peligro. Y el pastor, el buen pastor, hermanos, él siempre busca la manera de cómo frenarnos. Y sabe, hermanos, cuál es la forma en el desierto. ¿Sabe cuál es el método que utiliza el pastor para detener a esa oveja? Porque ya lo llevan, hermanos, es en la sangre. La mayoría aprende a la señal de la vara, a la señal del cayado. Las ovejas aprenden, entienden, comprenden a su pastor. Pero la que se adelanta ya lo lleva en su sangre. La que se adelanta ya lo tiene en su ADN. La que se adelanta ya lo ha tomado por costumbre. Entonces, ¿sabe qué hace el pastor para que frenarle tanto brío, para detenerla y que espere el resto de las ovejas? Busca, hermano, un peso. Puede ser un palo, puede ser una piedra que tenga algún orificio, y se lo amarra a la pata de la oveja, de tal manera que ella quiere ir adelante, pero no puede, porque hay un peso ahí que la detiene, no puede. Y entonces, si nosotros somos de esos que nos gusta estarnos adelantando, y de pronto hasta se lo llegamos a decir a los demás en la cara, es que aquí el más importante soy yo. La mamá de Juan y de Jacobo se le acercó al Señor y le dijo: cuando estés en tu reino, permita, ordena que estos mis hijos, el uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los demás estaban escuchando y se enojaron por semejante petición, porque es que muchas veces ni siquiera ocultamos esas intenciones. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor con esos que les gusta adelantarse, con esos que se creen los más importantes, con esos que se creen los principales, con esos que reclaman honores? Es que a mí me tienen que reconocer,
A mí me tienen que reconocer en público. A mí me tienen que respetar, porque yo me hago ver a esos que se adelantan. Entonces el Señor les pone también un freno, como el pastor en el desierto. El Señor nos tiene que poner un freno también, hermanos. Y ese freno muchas veces viene en forma de una enfermedad. Ese freno viene muchas veces, hermanos, en un formato de escasez económica. Ese freno, hermanos, que a veces el Señor le coloca a algunas de sus ovejas un embarazo inesperado, que no contaban con él, gloria al nombre del Señor. Un hijo enfermo. De todas maneras, el Señor sabe cuál es el peso que necesitamos. Aquellos que les gusta estar adelantándose a los demás. Yo creo que si pregunto cuántos quieren ser esa clase de oveja, yo seré el primero que digo no. Hermano, yo no quiero ser esa clase de ovejas. No. Yo no soy más importante que ninguno de ustedes. Yo no valgo más, hermanos, que ninguno de ustedes. Ante los ojos del Señor, hermanos, todos valemos lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Yo no quiero ser ese tipo de ovejas. Pero hay otra. Hay otra clase de ovejas que la tenemos en el versículo 20. Tengamos la Biblia ahí abierta, hermanos, en Ezequiel 34. Versículo 20. Aquí hay otro tipo de oveja. Dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Aquí menciona a la vez dos tipos de oveja. Menciona la oveja engordada y menciona el otro extremo. Menciona la oveja flaca. Si así de entrada, únicamente leyendo el texto, preguntáramos cuántos quieren formar parte de ese grupo de la oveja engordada, posiblemente no dejaría de haber algunos que levanten su mano. Porque es que generalmente cuando uno va a comprar un animal para el consumo, uno lo que más se fija es que esté gordo. Una gallina flaca usted no la compra. Usted mira que la gallina esté gorda. Lo mismo sucede con una vaca gorda. Si está flaca, me da pereza, me da asco comer carne de vaca flaca. La oveja gorda, pues también, hermano, fácilmente uno la compra porque uno dice, es una oveja gorda. Y casi que por lo general el pensamiento, por esta actitud que uno tiene de buscar animales gordos para el consumo, hermano, es tratar de creer que la oveja engordada sería la más sana del rebaño. Porque es que estamos hablando de un rebaño, hermanos. Y estamos hablando de un rebaño que tiene que transitar un desierto. Un rebaño que no puede estarse quieto, estar detenido. Es un rebaño que tiene que avanzar. La iglesia tiene que avanzar. No nos podemos detener. Cada día que pasa, hermanos, por lo menos, al menos avanzar un paso, avanzar dos. Pero no podemos estar estancados. Entonces, cuando hablamos de un rebaño de avanzada, de un rebaño que tiene que caminar, hermano, la oveja gorda
se constituye en un problema. ¿Por qué? Hermanos, porque la oveja gorda se cansa con más facilidad. Porque la oveja gorda se agita. Porque la oveja gorda detiene el paso del resto del rebaño. El pastor tiene que hacer que el resto de ovejas se detengan para esperar a la oveja gorda, gloria al nombre del Señor, que se retrasa continuamente. La oveja gorda no quiere avanzar. Aquella oveja gorda que dice, pero ya yo he ido tanto a culto, ya llevo tantos años, he escuchado a tantos predicadores, y mira el mensaje que van a predicar hoy, o el texto que acabaron de leer. Ese texto ya yo me lo conozco. Esa enseñanza la he oído en alguna ocasión. Y comienzan a mencionar el pastor, predicador, evangelista internacional, fulano de tal. Yo un día lo escuché predicar sobre ese pasaje. Yo no necesito escuchar ese mensaje de hoy. Hermano, esa es la oveja gorda que no quiere avanzar. La oveja gorda es aquella oveja a la que el pastor tiene que estar empujando. ¿Y cuántos creyentes hay así en las iglesias? Que todo el tiempo hay que estarlos empujando. Todo el tiempo hay que estarlos motivando. Todo el tiempo hay que estarlos, hermanos, arriando. Porque si no, no avanzan. Ese es el problema de la oveja gorda. Gloria al nombre del Señor. Se retrasa en el camino. Hay que empujarla. El pastor tiene que frenar a los demás para poder esperarla. Y sabe que la Biblia dice que al Señor no le gustan las ovejas gordas. Hermano, si no le gusta al pastor del desierto una oveja gorda, porque hermano, llega el momento en que el pastor en el desierto, él se cansa de estar empujando la oveja, de estar larreando, y la oveja agitada, la oveja que se para y no quiere avanzar, aunque la jalen, no anda. Está agitada. El pastor del desierto pues se cansa. Y entonces, ¿qué dice el pastor? Esta oveja está buena, pero para el matadero. Allá no me la rechazan. Allá me la van a recibir rapidito. Y entonces para el matadero se va. Según lo que dice la palabra del Señor, hermanos, al Señor no le gustan las ovejas gordas. Aquí en Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perdiquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Hermano, mire cómo habla el Señor acerca de la oveja engordada. Tratemos, hermanos, de evitar. No nos mostremos. Hermanos, no nos manifestemos como la oveja gorda. La oveja que más aporta. Porque es que a veces en ese sentido la persona cree, bueno, yo aquí soy el que más doy. De pronto llega y hace un análisis. Bueno, yo creo que el mejor trabajito lo tengo yo. Yo soy don Julano. Trabajo en la empresa tal. Los diezmos que yo traigo siempre son los más abultaditos. Yo soy el que más doy, yo soy la oveja gorda en este redil.
O de pronto aquí en este redil yo soy el que más sirvo. Yo soy el que más trabaja. Aquí yo soy el que más meto el hombro. Y los demás me tienen que ver como esa oveja gorda. El Señor dice, a esa oveja gorda, a esa oveja que se considera la más fuerte, la voy a destruir. Hermanos, no seamos ovejas gordas. Evitemos ser ovejas gordas. Entonces el otro extremo sería la oveja flaca. ¿Cuántos quisieran ser oveja flaca? Yo no. Hermano, porque la oveja flaca, ya leímos en el texto anterior, ahí está la gorda y la flaca. Y el Señor dice que Él hará un juicio, que Él juzgará tanto a la una como a la otra. Yo no quiero ser, hermano, una oveja flaca. Hay varias razones, hermanos, por la cual un animal de estos se pone flaco. Y una de ellas, hermano, es que la oveja poco come. Y claro, hermanos, una persona que poco come, físicamente se enflaca, porque poco come. Hay un problema, hermanos, con esta enfermedad de la anorexia, que es una persona flaca en extremo. Y se convierte en una enfermedad porque la persona se mira al espejo y por flaca que esté, dice estoy gordo o estoy gorda. Necesito enflacar todavía más. Dejan de comer. O hacen lo que acostumbran algunos a hacer también después que comen. Inducen vómito para expulsar de nuevo lo que han comido. Y eso los enferma. Y pone a la persona flaca. En el caso de una oveja flaca, hermano, es una oveja que poco come. Y si una oveja poco come, quiere decir que algo está mal en su organismo. Posiblemente a consecuencia de una enfermedad. Y si está enferma y no come y se pone flaca, hermano, es una oveja débil. Gloria al nombre del Señor. Y si es una oveja débil, pues hermano, más fácil el depredador hace presa de ella. Hermanos, por lo general los depredadores, ellos, hermanos, hacen presas de la oveja débil. Porque en el momento que las demás ven el peligro y se apartan, la débil no tiene fuerzas. La débil se queda ahí rezagada, se asusta y fácilmente, hermanos, el depredador se la lleva. Y hablando en términos de ovejas de 2 pies, no hablemos de ovejas lanudas, hablemos de ovejas de 2 pies. Hagamos la comparación, hermanos, con nosotros. Podemos decir, hermanos, que en el rebaño del Señor también hay ovejas muy flacas. Que así como la oveja en el desierto se enflaca porque poco come, aquel que se alimenta poco de la palabra de Dios, aquel que muy poco lee la palabra, aquel que muy poco se congrega para recibir el mensaje, la enseñanza, pues espiritualmente se va poniendo una oveja flaca.
Aunque usted físicamente, hermano, se vea gordito, de buena apariencia, de buenos colores, estamos hablando en términos espirituales. El que no se alimenta de la palabra, el que no se alimenta del Señor, pues se convierte en una oveja flaca. Y el Señor dice: yo lo juzgaré. Yo haré un juicio. Yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Gloria al nombre del Señor. Ovejas que no quieren comer. Ovejas que se les insiste, hermanos, el culto de escuela dominical. Pero ¿cuántos se quedan en casa? ¿O cuántos se van para un paseo? ¿O para cualquier lugar? Sabiendo que hay culto. Sabiendo que hay enseñanza. Sabiendo que hay escuela dominical. Constantemente, fácilmente dejan de alimentarse. Se van poniendo flacos. Se van poniendo raquíticos. Porque no tienen tiempo para venir a la iglesia. No tienen como prioridad el asistir a los cultos. Y se les olvida que estamos rodeados de enemigos. Se nos olvida que el Señor dijo en Mateo 10:16: he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, eso no se nos puede olvidar. El Señor dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, si usted quiere ser prudente, hermano, no se adelante. Si usted quiere ser prudente, hermano, no piense más de sí. No tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No diga: yo soy una oveja gorda. No diga usted: aquí yo soy el más importante. Aquí yo soy el que me tienen que rendir la venia. No diga usted: aquí yo soy el imprescindible. Nadie haría las cosas como yo las hago. Si usted quiere ser prudente, hermano, no deje de alimentarse, no se deje enflacar. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La oveja prudente se alimenta. Aprende textos de memoria. Para que cuando venga el enemigo, cuando venga el error, cuando venga la mentira, tiene con qué enfrentar el engaño. Pero fácilmente viene la mentira y le dice: infierno no hay. Y lo envuelve diciéndole que el infierno es un basurero en las afueras de Jerusalén. Y como está flaco, como no ha comido, como no sabe textos de memoria, se deja convencer. Llega el engañador y le dice: al cielo solamente van 144,000. Y como no ha comido, se deja creer y se va detrás del que dice que 144,000. Viene el engaño y le dice que es Jesús solo. Y como no ha comido, no tiene en cuenta que la palabra de Dios dice: porque tres. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero el depredador llega, el enemigo llega y le dice que es Jesús solo. Y como está flaco, como no ha comido, como no se sabe el texto, fácilmente se deja envolver y se va detrás de Jesús solo. Hay que ser prudentes. Miremos otra oveja. Miremos otro tipo de oveja. Capítulo 34 de Ezequiel, verso 21.
Aquí dice, por tanto, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí hay otro tipo de oveja, hermano, y es aquella oveja contenciosa. La oveja que le gustan los pleitos. La oveja que le gusta discutir por cualquier cosa. De pronto, hermanos, alguien sale con algo y de una vez le cae y le dice, las cosas no son así, son así. No es como usted piensa, es como yo pienso. La palabra nos dice que no debemos discutir acerca de cuestiones necias, ni de palabras, ni de fábulas. Dice que para nada aprovechan. Pero a veces comenzamos a discutir y a veces sacamos cosas, hermanos, que ni siquiera fundamento bíblico no tienen. Pero comenzamos con esas. Comenzamos a discutir. Comenzamos a decir, es que yo no me dejo de nadie. Y aquí habla, hermanos, de aquellos que empujan al otro. Aquí el texto habla de aquellos que lo empujan, dice, con el hombro. Aquí habla de aquellos que acornean, dice, con sus cuernos a los más débiles, hasta que los hacen ir de la iglesia. Dice que las echasteis y las dispersasteis. Los hacen ir de la iglesia. Hermano, yo creo que en esta parte debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo? Hermano, nos vamos a atrever a decirle a una persona que quiere buscar a Dios, usted mejor que no vuelva. ¿Usted qué viene a hacer aquí? Si usted no se arregla, váyase, lárgase. Las puertas de la iglesia están abiertas, mire. Por donde entró puede volver a salir. Hermano, lo estamos empujando con el hombro. Lo estamos acorneando. Estamos, hermanos, allí contendiendo. Estamos pensando que solamente nosotros, que solamente yo tengo la razón. Y que todos los demás tienen que pensar como yo pienso. Y si no piensan como yo, pues entonces que se vayan. No es así, hermanos. No es así. Hay que soportar. Aquí habla de los más débiles. Hay que soportar a los más débiles. Hay que tenerles paciencia, hermanos. Si hay que enseñarles, pues les vamos a enseñar. Si hay que ayudarles, pues en lugar de empujarlos con el hombro, metemos el hombro, pero para ayudarlos a levantar. Hermano, la oveja contenciosa, el Señor le llama la atención. El Señor dice que no pueden haber, hermanos, ovejas de ese tipo dentro de su rebaño. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar juntos. ¿Sabe qué hace el pastor allá en el desierto con esas ovejas? Porque en el desierto también hay ovejas, hermanos, que se empujan unas a otras. Hermano, y una oveja brava en el desierto, hermanos, es cosa seria. Una oveja, hermanos, que se enoja contra el resto del rebaño, se pone que no haya a quién partirle. ¿Qué hacemos con esa clase de gente? En una ocasión tuve que salir de la iglesia. Le pedí a un joven que se encargara de realizar el culto. Cuando regresé, una cantidad de quejas. El hermano predicó
Y el hermano dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Pues si no se quieren arrepentir, si no se quieren arreglar, ahí está en la puerta, váyase. Dijo el hermano, pues nos echó a todos. Y resulta que como al mes se fue el muchacho para el mundo. Estaba echando a los demás y las puertas están abiertas y se van. Y Dios se encargará de traer a otros. El que se fue él, lamentablemente, tristemente. Hermanos, con esos que mantienen así. Hermanos, porque es que en las iglesias, mire, Pablo le escribió a Evodia y a Síntique. Dice que sean del mismo sentir. A Evodia y a Síntique le escribió eso, que sean del mismo sentir. El apóstol Pablo y Bernabé dice que tuvieron una discusión no pequeña como consecuencia de Marcos. Bernabé decía, llevémonos a Marcos al ministerio. Pablo decía, a ese cobarde no lo llevemos. Tuvieron una discusión no pequeña y se dividieron. Pablo dice que tuvo que reprender duramente al apóstol Pedro, dice, porque era de condenar. Y entonces, hermanos, no ha de faltar en la iglesia esa clase de ovejas que todo el tiempo, hermanos, mantengan ahí en rencilla, dele y dele. Que no se pueden ni siquiera ver. Que cuando ven que llega el otro, me amargó el rato, me dañó el culto, no lo soporto. Se va él o me voy yo. Si se le sienta a la par, se le quita. Si lo va a saludar, lo deja con la mano extendida. ¿Sabe qué hace el pastor? Las amarra pata con pata. Porque es que ya se vuelven esas enemigas ahí en el desierto, hermano. Y ya el pastor se da cuenta quiénes son esas. Que les gusta todo el tiempo estar en problemas y peleando y metiéndose el hombro y hasta hiriéndose con la cabeza. Las amarra pata con pata. Hasta nueva orden, hermanos. Y recién las amarra pata con pata se desesperan. Y tratan de zafarse, la una jala a la una y la otra jala a la otra. Y al principio no comen. Pero cuando ya se cansan, hermanos, de tratar de zafarse y no pueden, empiezan a comer juntas. Y entonces cuando ya aprenden a comer juntas, entonces ahí el pastor la suelta, dejan de pelear. Hermano, no seamos tipo de oveja contenciosa. Hermanos, no nos irritemos por nada. Que no me gustó lo que fulano de tal dijo. Lo dijo por mí. Me estaba echando sátiras. A veces uno va pasando y ve que hay dos o hay tres que están hablando y de pronto se rieron casualmente. Uno va pasando. ¿Qué es lo que les pasa conmigo? Se están burlando de mí. ¿Qué es lo que les pasa? Que apenas me vieron se rieron. O muchas veces vamos pasando y el tema como que se acabó en ese momento. Bueno, ¿y por qué no siguen hablando? Se callaron porque estaban hablando de mí, ¿no? Ya me di cuenta. Hermanos, no seamos ese tipo de ovejas. Hermanos, no sea que el Señor tenga que amarrarnos pata con pata. Hace algunos 3 años, yo creo que 4 años que creció el Río Frío en Campo Alegre. Y en días anteriores los vecinos del templo hacia allá, hacia el rincón, bravos con nosotros, incómodos, nos maldecían siempre que pasaban. Tomaban fotos a los carros, a las motos, que porque no dejaban espacio para ellos también pasar. Los vamos a demandar y se tienen que ir. Pues hermanos, se creció el Río Frío y se les llevó todas las casas.
tristemente, hermanos. Y entonces, ¿para dónde cogieron? Pues yo salí y le dije a uno de los vecinos, don Julano, si quiere guardar las cositas, yo le doy espacio aquí en la cafetería del templo, guarde sus cositas. Se empezaron a venir los otros, pastor, y a nosotros también nos da permiso. Sí, señor, claro que sí. Aquí tienen lugar para que guarden sus cosas. Y necesitamos hacer de comer. Pues mire, aquí en el frente de la cafetería, ahí hay un espacio, hagan el fogón de leña ahí. Si necesitan una olla, les prestamos. Y empezamos a brindarles ayuda. Y a lo último, pastor, estamos muy agradecidos con usted. Empezaron a ofrecerme lo que les llevaban a ellos. Pastor, ya nos han traído mucho. Vea, le vamos a dar algunas cositas. Lleve usted también mercado, pastor. Lleve usted también ropa. Mire, nos trajeron bastante ropa. No le recibí ropa, pero me daban mercado, yo les recibía. El Señor nos amarró pata con pata, hermanos. Y es que eso es lo que muchas veces, hermanos, a muchos de nosotros nos hace falta. Que el Señor nos amarre pata con pata. Para que aprendamos a convivir, hermanos. Para que no estemos discutiendo por ideas, por opiniones, por maneras de pensar. Claro, en doctrina, hermanos, sí tenemos que estar unidos. Porque uno no puede, hermanos, que aquí haya un contencioso de doctrina y diciendo Jesús es solo. Y que Jesús es solo y maldiciendo. Hermano, eso sí no. Unidos en doctrina. Pero si hay pensamientos, ideas diferentes. O de pronto no me gusta porque es gordo, porque es flaco, porque es alto, porque es bajito. Hermanos, el Señor nos tendrá que amarrar pata con pata. Hermanos, el Señor tiene la manera de hacerlo. Y entonces cuando el Señor nos amarra pata con pata, hermanos, pues es lo más incómodo. En una ocasión, hermanos, tuve que hacer una visita también por allá, para los lados del Caquetá. Por allá le prohíben a la gente pelear. Y de pronto encontré unos que los habían amarrado frente con frente, hermanos. Los hicieron abrir las manos, les amarraron las manos de las manos, los amarraron de los pies, los acercaron así cara con cara, los amarraron así y ahí los tenían, hermanos. Y yo pregunté, bueno, ¿y esa gente qué? ¿Por qué están así amarrados? No, los amarraron. Los que establecen orden allá, los amarraron. Y los van a tener ahí hasta que se perdonen. Hasta que se pidan perdón. Hasta que digan que no van a volver a pelear. Y luego cuando ya ellos lleguen a ese acuerdo, les sirven una comida en un solo plato. Y tienen que comer en un solo plato como muestra de que no vuelven a pelear. Y a la fuerza aprenden, hermanos. No esperemos, hermanos, que el Señor nos amarre pata con pata. Otra clase de oveja, 34:16. Ahí hay otra clase, dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada. ¿De cuántas ovejas está hablando ahí ese versículo? Gloria al nombre del Señor. Aquí el versículo habla de la oveja perdida. Aquí el versículo habla de la oveja descarriada. Es la misma. Si la oveja que se pierde es porque está descarriada. No es que esté hablando de dos ovejas diferentes. Haré volver, dice, buscaría la perdida. Haré volver al redil a la descarriada. Y luego dice: vendaré la perniquebrada. No está hablando de tres tipos de ovejas, ni está hablando de dos. Está hablando de un solo tipo de oveja. La oveja
descarriada. En San Lucas 15 tenemos la parábola de las 100 ovejas, que cuando el pastor se dio cuenta que faltaba una, se fue a buscarla hasta que la encontró. La oveja descarriada está expuesta todo el tiempo al peligro. Y pues, hermanos, aquí ya hay como más claridad. ¿Quién quisiera ser oveja descarriada? Yo no. Yo no quiero ser oveja descarriada. O quizás, hermano, alguien ha estado descarriado y ahora ha vuelto de nuevo, está en el redil. Si le pidiéramos que nos compartiera su experiencia, hermanos, ¿cuántas experiencias amargas usted compartiría? Quizás esas experiencias amargas fueron las que le hicieron regresar. En una ocasión hablaba con alguien, pues yo siempre pasaba y lo imitaba. Voy para la iglesia, camine al culto, me decía, bueno, pastor, más rato voy, pero nunca llegaba. Era un lugar que yo iba de visita constantemente. Despuesito voy, más tardecito voy, ¿a qué horas es el culto? Claro, yo voy. Y así pasó, hermanos, varios años. Luego en una ocasión la sorpresa, llegué y lo encontré, hermanos, en el templo, cantaba, glorificaba a Dios, bien vestido, leía la Biblia. Y entonces lo saludé, bueno, fulano, ¿y qué le pasó? Tantas veces yo lo invité, tantas veces me prometió ir, nunca vino. Y ahora qué bueno, lo felicito, está en la iglesia, qué bien, gracias a Dios. Entonces me contó, pastor, estaba cortando una rama de un árbol con una motosierra. De pronto la motosierra resbaló, se dirigió a una de mis piernas y me sajó la pierna. Dijo, y yo caí. Y comencé a clamar que alguien, por favor, venga y me ayude. Pero como estaba en un monte, ¿quién le ayudaba? Dijo, pastor, yo sentí que me morí. Y me dice el pastor, no hay cosa más horrible, no hay cosa más fea que morirse uno estando descarriado. Yo sentí ese dolor, yo sentí esa agonía, yo sentí ese pavor, yo sentí el juicio de Dios sobre mi vida porque me estaba muriendo. Luego dice él, perdí el sentido, no sé qué pasó. Cuando desperté estaba en el hospital. Y eso hizo, pastor, que me reconciliara con Dios. Aquí el Señor dice que Él buscará a la perdida. Que el Señor hará volver al redil la que está descarriada. No sé, tal vez en esta mañana en nuestros medios haya alguien que se encuentra alejado de la iglesia, que se encuentra apartado del Señor, que ha tomado la decisión de no congregarse más, pero de pronto hoy se le dio por venir o está contemplando esa posibilidad. No lo haga. No se vaya de la iglesia. No se aparte del Señor. Si está apartado, si está descarriado, hoy es el tiempo para que se reconcilie con Él. El Señor buscará a la perdida, hará volver a la descarriada. La oveja descarriada o la que acostumbra a estar descarriada es una oveja rebelde. Es aquella oveja que ya no quiere seguir en el redil. Así el pastor la trate bien. Así el pastor busque los mejores pastos. Así el pastor la lleve a las mejores aguas. Siempre la oveja estará buscando la manera de cómo extraviarse. Buscando pastos por su propia cuenta. Y qué peligro tan terrible. Hay gente, hermanos, que no distingue entre congregarse,
llegar a una iglesia de sana doctrina a quedarse en la casa escuchando cuanto mensaje en internet aparece, buscando pastos por su propia cuenta. Son inconstantes, son rebeldes. El pastor tiene que salir constantemente a buscarla. Hermanito, hermanita, hace tantos cultos, no lo veo en la iglesia. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué ha dejado de asistir? Y la gente, hermano, ya se acostumbra a esas cosas. Y entonces cuando habla de la perniquebrada, pues está hablando de la misma. Porque el pastor en el desierto, cuando él ve que con esa oveja está bregando demasiado, ¿sabe qué hace? La toma en sus brazos, como la parábola. Dice que la tomó en sus brazos y cuando regresó le dijo a sus amigos y vecinos: gócense conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Pero después que él se goza por haberla encontrado, ¿qué hace? Hermano, yo vi personalmente, yo fui pastor aquí en el desierto de Villavieja. Y yo vi, hermanos, cómo le dan un tratamiento a estos animalitos. Es bastante cruel. Porque ponen la oveja sobre una mesa. Y luego con una vara un poquito gruesa, hermanos, le golpean una pata y se la parten. Y después que está partida la pata, pues entonces se la entablillan. Le entablillan la pata. La dejan ahí en la casa. Le dan comida de sal. O sea, no la mandan con las otras ovejas. Comidita de sal de la misma que come el dueño, el pastor. Le dan cascaritas de lo que sale de la cocina. El pastor constantemente viene y la alza, la soba. Pobrecita, mijita, ¿le dolió la partida de la pata? Lo tuve que hacer porque es que usted es muy callejera. Decía una hermana, un día que llegué y encontré una oveja así, con la pata partida, y ahí cerquita de la cocina, y la hermana consintiéndola, le dije: hermana, ¿por qué está ese animalito así partido? ¿Algún accidente? No, pastor, yo le partí la pata. ¿Cómo así? ¿Por qué le partió la pata? Porque se me volvió una oveja rialenga. Era el nombre que ella le daba. Se me volvió rialenga. ¿Cómo le parece que todas las veces, la mayoría de las ovejas vienen solas? O cuando Julano sale y él acostumbraba a un pito, pitaba. Y cuando escuchaban el pito se venían. Y esa tocaba irla a buscar todas las veces. Entonces uno le parte la pata, le da comida de sal, le da cascaritas de las mismas que uno come. De vez en cuando se le da lechecita en un biberón, se le acaricia. Cuando ya sana la herida, uno la suelta y nunca más se vuelve a descarriar. Mira, hermano, aquí el Señor habla. Aquí el Señor habla de la oveja perdida, de la oveja descarriada. Aquí el Señor habla de la oveja perniquebrada. El Señor toma la costumbre, hermanos, del pastor allá en el desierto. Y pues entonces a nosotros nos dice, con tanto dolor, si yo tengo que hacer lo mismo, lo hago. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Y dice que Él azota y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hermanos, no podemos esperar vernos pierniquebrados. El Señor tiene su manera, hermanos. El Señor tiene su forma de tratar con nosotros. Cuando empezamos, hermanos, con esa, el Señor nos da el tratamiento que cada uno necesitamos. Y entonces cuando nos sentimos con la pierna quebrada, con la pata partida, cuando nos vemos allí, hermanos, heridos, adoloridos,
entonces es cuando recapacitamos y decimos, esto es por haberme apartado yo de la iglesia. Esto es por haberme yo puesto a jugar con Dios. Con Dios no se juega. Porque la palabra de Dios dice que después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, volverse atrás del santo mandamiento, dice, no queda más sacrificio por el pecado. Hermano, con Dios no se juega. Si Él es nuestro pastor, debemos de dejarnos guiar como ovejas de su rebaño. Tenemos que obedecer, hermanos, al movimiento de su cayado, de su vara. Debemos de conocer las señales que el Señor nos da para que le sigamos. Pero a veces nos descarriamos, hermanos. A veces nos desviamos. A veces tratamos, hermanos, a las escondidas de hacer cosas. Y podemos engañar a todos los demás. Pero a Dios no. Ese es el problema, hermanos. Dios nos está viendo. Y no hay nada oculto ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo no me quiero ver, hermano, con una pierna quebrada. Yo no quiero, hermanos, que mi Señor tenga que partirme una pata para que ahí sí tener que buscar a Dios. Si el Señor dice que juzgará entre oveja y oveja, quiere decir que las ovejas del Señor tienen una marca. Y la marca de las ovejas de Cristo, se las voy a mencionar rapidito. Número 1, son aquellas que entran por la puerta. Hermano, usted nunca entre por otro lugar. Siempre entre por la puerta que el Señor nos ha abierto. La puerta es el Señor. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esa es una marca. Número 2, entran y salen y hallan pastos y se alimentan. San Juan capítulo 10 versículo 9. Número 3, les gusta escuchar la voz de Dios. San Juan capítulo 10 verso 3 y verso 27. Número 4, siguen a su pastor. Número 5, no seguirán a un extraño. San Juan 10 versículo 5. Pero cuántas veces, hermanos, sacamos el celular. Hay culto, pero aquí también hay predicación. Aquí también hay palabra de Dios. Aquí también aparecen, mire, el apóstol Santiago Zúñiga. Vamos a mirar a Santiago Zúñiga. O vamos a mirar al apóstol fulano de tal. Hermanos, llenos de herejías y de cosas que no tienen fundamento bíblico. Pero las ovejas del Señor no oyen a un extraño. No siguen a un extraño. Siguen a su pastor. San Juan 10, versículo 5. Recibirán del pastor vida eterna. San Juan 10, 28. Y estarán siempre seguras en las manos del Señor. San Juan 10, versículo 28. Yo considero que formar parte del redil del Señor es el privilegio más grande. Hermano, si usted se considera miembro del redil del Señor, oveja de Jesucristo, y Él es el pastor suyo, siéntase privilegiado. Es importante comprender, hermano, que somos sus ovejas. El versículo que leímos al iniciar, haré juicio entre oveja y oveja. Entre oveja y machos cabríos. En el rebaño del Señor, hermanos, no puede haber macho cabrío. Somos ovejas del Señor. Él nos llevará siempre a buenos pastos. Pastos delicados para hacernos descansar. Él es el buen pastor.
¿Tiene usted esas marcas de la oveja del pastor? Si no las tiene, hoy mismo puede formar parte del rebaño del Señor. El Señor dice en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Para mí es un privilegio saber que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que junto a aguas de reposo me pastoreará, que el Señor confortará mi alma con grosura por amor de su nombre, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el Señor, estará conmigo. Aleluya. Estemos de pie, levantemos nuestras manos, démosle gracias al Señor, porque tenemos ese privilegio, porque somos ovejas del Señor, porque Él es nuestro pastor. Aleluya. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Dios del cielo. Gracias te damos, Cristo bendito. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Porque soy una de sus ovejas. Si tú eres mi pastor, nada me faltará. En tus brazos estoy seguro, Señor. Oh Dios mío, tú tienes cuidado de tu pueblo. Tú eres el buen pastor, ese pastor que su vida dio por las ovejas. Oh Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Jesús de Nazaret. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, oh Dios. Si en esta mañana hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, has estado apartado del camino de Dios, apartado del redil, has estado contemplando esos pensamientos de dejar la iglesia, de darle las espaldas al Señor, de no volver a congregarse. En este momento hay una oportunidad para que, si alguien se quiere reconciliar con el Señor, lo haga. Si alguien quiere hacerlo en esta mañana, reconcíliese con Dios. Venga a la presencia del Señor. Reconcíliese con Él. Acérquese. Acérquese y reconcíliese. Pídale perdón a Dios por su falta, por su pecado, por su iniquidad. Dígale: Señor, yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es el momento de volvernos a Dios, de reconciliarnos con el Señor. Oh, gracias. Gracias, oh Dios. Gracias te damos. Gracias te damos. Dele gracias al Señor, porque usted tiene el privilegio de ser una oveja del rebaño de Cristo, porque Él es su pastor. Él es mi pastor. Él es nuestro pastor. Aleluya. Por lo tanto, el pastor espera un buen comportamiento de sus ovejas. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Es un privilegio, hermanos, ser parte del rebaño de Cristo.